Buenos días. Vamos a ver el día de hoy lo que es el verbo. Es la clase 2 de lectura y redacción indirecta. Muy bien, acá Centro de Asesoría Zeta Rivas. Por favor, no olviden darle like a la página. Si son tan amables de suscribirse para aumentar los seguidores de la página. ¿Sí? Ya próximamente le voy a hacer algunos arreglillos, estoy empezando con esto y agradezco mucho que, que estén viendo los videos y espero que les sirva. Ya sin más que recordarles, darle un like y suscribirse en el canal de Asesorías en Rivas. Empezamos. Los verbos tienen características y accidentes gramaticales. Las características son propiedades que definen a los verbos como clase de palabras. Estas características son, ya vamos a subrayar, pegar su resaltador. Tienen significado. Los verbos expresan acciones, procesos, estados o fenómenos. Tienen forma, ¿sí? Que son los verbos pueden modificar su forma para expresar diferentes significados o matices. ¿Sí? La conjugación de los verbos se conjugan para expresar diferentes personas, número, tiempo, modos y aspectos. Los accidentes gramaticales son propiedades que varían dentro de la clase de los verbos. Estos accidentes, los accidentes gramaticales son la persona que indica quién realiza la acción expresada por el verbo. O sea, quién está realizando esta acción. Por ejemplo, Juan corre rápido. ¿Quién corre rápido? Juan. ¿Sí? ¿Quién está realizando la acción del verbo? Juan. O sea, el verbo, ¿cuál sería? Corre. El número indica si la acción es realizada por una o varias personas. En este caso, Juan corre rápido, pues es el singular porque nada más Juan está corriendo. El tiempo indica el momento en que se realiza la acción. En este caso es el presente, porque en este momento lo está haciendo. Juan corre rápido. ¿Sí? No decimos Juan corrió rápido o Juan correría rápido, no. Juan corre rápido, o sea, es ahora. El modo indica la actitud del hablante hacia la acción. Aspecto indica la duración o la terminación de la acción. Por lo tanto, los verbos tienen características que los definen como clase de palabra y accidente gramatical que varían dentro de esta clase. Ustedes pueden recordar, tanto en la primaria como en la secundaria se les habrán mencionado, que existen verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos que se conjugan de acuerdo con determinadas reglas, sin excepción, se les conoce como verbos regulares y siguen la misma regla. Se conjugan siempre igual según el tiempo verbal o la persona. Por ejemplo, un verbo regular sería, por ejemplo, un verbo regular sería amar, que se conjuga según tiempo y persona de acuerdo con las reglas. Por ejemplo, yo amo, tú amas, él ama,
ellos aman, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Estamos hablando del presente del indicativo. Por ejemplo, podría ser el verbo correr, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, ustedes corren, ellos corren, ¿sí? Nuevamente es el presente del indicativo. Los verbos irregulares son aquellos que se conjugan de un modo diferente en alguno de los tiempos verbales o personas. Por ejemplo, podríamos poner el verbo bendecir, que en pasado se conjuga como yo bendije, en vez de decir yo bendecí, es yo bendije. O sea, cambia la forma del verbo. Por eso se llaman irregulares, porque cambian la forma del verbo. Por ejemplo, morir, poner, poder, entre otros, son verbos irregulares. No decimos en pasado. En pasado morir sería en pasado sería yo morí. En presente, en futuro, yo moriré. ¿Sí? Si dan cuenta, cambia. Voy a proponer es, yo puse en pasado y yo pondré en futuro. Y yo pongo en presente. ¿Sí? O sea, esos verbos cambian su estructura. Es el mismo verbo, pero cambia cuando lo conjugamos. Por ejemplo, poder, yo pude en pasado, yo puedo en presente, yo podré en futuro. Por último, los verbos también tienen forma, los verbos tienen formas no personales y son infinitivo, participio y gerundio. Esos también los vimos, ustedes lo vieron en la secundaria, un montón de veces. Los verbos simples del modo indicativo. En el presente, los verbos del modo indicativo son presente, pretérito, o también se le conoce como pasado simple, y pretérito imperfecto. Futuro simple, futuro condicional. Esos son los del modo indicativo. Vamos a poner verbos simples del modo indicativo son el presente. Se utiliza para situar una acción en el momento del hablar. ¿Sí? Del habla. Por ejemplo, este es Manolo. Cada martes juega fútbol. Acá el verbo es juega, de jugar. ¿Sí? El verbo, digamos, la raíz del verbo es jugar. Juega ya está conjugado. Yo juego, tú juegas. O sea, es la segunda persona del singular del presente indicativo. O sea, cuando ustedes hacen el desglose del verbo, todo eso tienen que decir que es
en este caso, el verbo jugar, rápidamente haces, yo juego, tú juegas, él juega. Ajá, yo, tú, él. Entonces, él juega al fútbol. Él es tercera persona del singular, ¿sí? Del presente, del modo indicativo. El próximo domingo su equipo participa en un campeonato. Acá sería su equipo participa en un campeonato. Sería yo participo, tú participas, él participa. Ah, ok. Es la tercera persona del singular de el modo indicativo. Sí. O sea, ese es el desglose. Obviamente que en el examen cada una de estas que dijimos puede ser una respuesta o todo lo que dijimos es una respuesta. Que te digan el verbo, o sea, en esta oración el verbo juega y te digan, dame el tiempo, el número, la persona y el modo. Recuerden que el modo es indicativo o subjuntivo, ¿sí? Después vamos al pretérito perfecto. Se utiliza para expresar acciones ya terminadas, o sea, lo que ya sucedió, es pasado. Recuerden que el pasado ya fue, no lo podemos cambiar y así fue. Listo. Luis comió lentejas en el almuerzo. ¿Quién comió lentejas en el almuerzo? Luis. Luis es el sujeto. Comió lentejas en el almuerzo es el predicado. Comió es el verbo. ¿Sí? Entonces comió, su verbo raíz es comer. Comió ya está conjugado, ¿sí? ¿Quién comió? Él comió. O sea, vamos a ponerlo como el sujeto expreso, el sujeto tácito, el que no está escrito, aunque casi está, ¿no? Luis comió lentejas en el almuerzo. Luis, o sea, él comió lentejas en el almuerzo. Entonces, él es la tercera persona del singular del pretérito indicativo. María escribió un libro. Acá sería María escribió. Sería también la tercera persona. Porque si yo quito María y pongo, él escribió un libro, ¿sí? Porque si nosotros pusiéramos yo escribió un libro, pues no te queda. Es yo escribí un libro, tú escribiste un libro. Él escribió un libro, si se dan cuenta. O en este caso, María escribió un libro, o sea, estamos hablando de la tercera persona del, del pretérito del modo indicativo. Si se dan cuenta, yo quito el nombre original, por ejemplo, María, lo suprimo y lo pongo como un tácito, o sea, y lo leo de esta forma. Él escribió un libro, porque si yo pusiera, yo escribió un libro, no queda. Tú escribió un libro, pues tampoco queda. Obviamente sería, él escribió un libro. ¿Por qué? Porque está en singular. Eso es lo que tenemos siempre que cuidar, que nuestra oración tenga que tener esa concordancia de género, número, persona y modo, ¿sí? Entonces, para que se puedan entender nuestras oraciones y nuestro interlocutor comprenda
comprenda y entienda lo que queremos expresar. Y así nos evitamos muchos contratiempos. ¿Sí? Muy bien. El pretérito imperfecto se utiliza para expresar cursos de acciones pasadas cuyo principio y fin no se concretan, ¿sí? Del mismo modo sirven para recalcar la continuidad o irregularidad de una acción en el pasado. El pretérito imperfecto, o sea, acá lo dice, se utiliza para expresar cursos de acciones pasadas cuyo principio y fin no se concretan, o sea, quedan vagos. Por ejemplo, a Rubén le encantaba el fútbol. ¿A quién le encantaba el fútbol? A Rubén. A Rubén sería el sujeto. Le encantaba el fútbol. ¿Sí? Encantaba vendría siendo el verbo. Pero dice le encantaba. Ese le encantaba el fútbol. Entonces, acá tenemos un pretérito imperfecto, porque si es el verbo encantar, el pretérito normal sería a Rubén le encantó el fútbol. Pero cuando decimos le encantó el fútbol, o sea, ya es determinante, o sea, ya no le gusta. En cambio, acá dice, le encantaba, o sea, podría ser que le siga gustando. O sea, queda así como que, ocurrió, pero de una forma lejana. Se pasaba el día corriendo detrás de la pelota, ¿sí? Se pasaba el día corriendo detrás de la pelota, ¿sí? Pasaba, vendría siendo el verbo pasar. Yo paso, tú pasas, él pasa, nosotros pasamos, ellos pasan, ustedes pasan. Pero él se pasaba, o sea, ya es pretérito, porque si no sería yo pasé, tú pasaste, él pasó, y acá no, él pasó, ya fue. En cambio acá, él pasa, o sea, se pasaba el día corriendo, o sea, se ve como el más lejano, como que la acción no termina concretamente, o sea, como que se arrastra el verbo. El futuro simple se utiliza para expresar una acción venidera, una acción, una probabilidad. A ver, permítanme un instante, voy a tomar. Ayer Luis me dijo, mañana ordenaré los documentos. Ordenaré es el verbo ordenar. Yo ordeno, tú ordenas, él ordena, nosotros ordenamos, ustedes ordenan. Pero el futuro sería, yo ordenaré, tú ordenarás, él ordenará, nosotros ordenaremos, ustedes ordenan, ellos ordenan. Sí, yo ordena, acá sería yo ordenaré. Entonces es primera persona del singular del modo del futuro, modo indicativo. Siempre hay que poner futuro, modo indicativo. O sea, el tiempo es futuro, el modo es indicativo. ¿Sí? El número singular y la persona es primera persona. Landy cantará en la fiesta de graduación. Ella cantará a ella.
Acá, Landy cantará en la fiesta de graduación. Cantará es el futuro, ¿sí? ¿Quién cantará? Landy. El modo es significativo. La persona es primera persona. Es la segunda persona de el modo indicativo. Es segunda persona del singular, del futuro, en modo indicativo. El futuro condicional se emplea sobre todo para expresar acciones o situaciones hipotéticas, así como preguntas en tono de cortesía o deseo. Por ejemplo, Alberto. Hola Lucas, soy Alberto. Pensé que no estarías aún en casa. ¿Querrías venir a las 10 a cenar? Lucas. O sea, Lucas contesta. Sí, claro, llegaría un poco tarde. ¿Sí? Estarías y llegaría serían los ver, igual querrías del verbo querer, son los verbos futuros condicionales, porque son acá, porque es una pregunta. Dice, hola Lucas, soy Alberto. Pensé que estarías aún en casa, o sea, lo pensé, es algo hipotético, porque no lo sé si está o no está. ¿Sí? ¿Querrías venir a mi casa a las 10 a cenar? O sea, esa es una pregunta. Como es una pregunta, queda en el futuro condicionado, condicional, pues no sé si vas a querer o no vas a querer. Y Lucas me contesta. Ajá. Sí, claro, llegaría un poco tarde. O sea, allá ya es una respuesta de cortesía que tú estás dando. Mil disculpas porque mi cámara está fallando. Este video posteriormente lo volveré a grabar. Muy bien. Ahora nos vamos a los verbos compuestos del modo indicativo. Verbos compuestos del modo indicativo. Son el pretérito perfecto, compuesto o también conocido como antepresente. Se utiliza para expresar acciones ya terminadas que dan lugar a un estado o situación que sigue teniendo validez en el presente. Por ejemplo, esta semana Antonio ha ordenado su oficina. Ha ordenado, ¿sí? Es el verbo, el pretérito, es algo que ya hizo, pero es un verbo compuesto porque tiene el a, ese a con h, es el verbo haber. Muchas veces confundimos cuando escribimos a con h y a sin h. A con h es del verbo haber y a sin h es un conectivo. De hecho, es una preposición a, es la primera preposición a, pero con h ya es verbo. Ha planeado mantener el orden en el futuro. Ha planeado, o sea, ya fue, ya planeó, pero ese a, que es del verbo haber, insisto, hace que este sea un pretérito perfecto, o mejor dicho, un antepresente, un pretérito perfecto o antepresente, como quieran llamar. El pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito. Si me preguntan, ¿me tengo que aprender los dos nombres? Sí. Sí, porque en los exámenes te pueden poner cualquiera de los dos nombres y si no, te vas a quedar así como que,
¿Cuál era? ¿Cuál era? Para que eso no ocurra, apréndete los dos nombres. Pretérito pluscuamperfecto. Es algo complicado, pero pues lo tienes que aprender así. Y tú sabes que es el antepretérito, conocido en la secundaria como antepretérito. Se utiliza para expresar la anterioridad de una acción pasada respecto a otra también pasada. Es decir, es el pasado del pasado. En pocas palabras, el antecopretérito es el pasado del pasado. O sea, ya pasó, pero ya que te pasó en pocas palabras. Por ejemplo, en una competición de talentos, Luisa tocó una pieza de música muy complicada con su flauta. Había practicado mucho para presentar esta pieza tan perfectamente. ¿Sí? Acá te dicen, en una competición de talentos, Luisa tocó una pieza de música. O sea, ya nos dijeron que tocó una pieza de música. ¿Sí? Y después nos dicen, había practicado mucho para presentar esta pieza tan perfectamente. Había practicado ya es el pasado de lo que ya había pasado al principio, que había practicado. Pretérito anterior o antepretérito. Se utiliza para expresar que un hecho es inmediatamente anterior a otro pasado. Actualmente está en desuso, gracias a Dios, en la lengua hablada y se encuentra sobre todo en los textos literarios. En algún lugar los teníamos que encontrar, pero al menos ya no lo utilizamos para nuestro cotidiano. Ya. Ay, ¿qué pasó acá? A ver, permíteme ver, compartir. De repente acá ocurren cosas raras. Bien, entonces vamos a ver. Muy bien. Acá, como dijimos, en el pretérito anterior o antepretérito se utiliza para expresar que un hecho es inmediatamente anterior a otro pasado. Actualmente está en desuso, ya habíamos comentado esto. Tan pronto como hubo cobrado su primer sueldo, Iván corrió raudo y veloz a comprar una guitarra para poder ir a rondar a su amada. Ese hubo comprado, ¿sí? El hubo es el verbo haber, pero está conjugado, ¿sí? Entonces, hubo cobrado en el verbo cobrar, pero está en pretérito. Y con el hubo, eso hace que quede como un antepretérito. Porque tanto el antepretérito como el antepretérito y el antepresente se ayudan del verbo haber, como el verbo inglés, ¿sí?
se ayudan del verbo haber para poder conjugarse, para conjugar el verbo raíz. O sea, no el verbo haber, sino el otro verbo. Se les vienen llamando adverbios en realidad. El futuro compuesto o antefuturo se utiliza para expresar una acción venidera que habrá concluido antes que otra acción también futura. También puede expresar la suposición de que una acción habría acontecido en el pasado. Por ejemplo, ¿por qué está desmontando su bici? Porque se habrá caído en la bicicleta, de la bicicleta o habrá tenido una avería. Oh, no. Es una hora que queríamos dar una vuelta en bici. No te preocupes. Para entonces ya la habrá reparado. Entonces, se habrá caído. Es un antefuturo, porque estábamos hablando de que se puede caer, se habrá caído. Nuevamente, ese habrá es el verbo haber, pero es del futuro. Habrá tenido una avería, habrá es el verbo haber, se ve en futuro. O no, es una hora, en una hora que queríamos dar una vuelta en bici. No te preocupes. Para entonces ya la habrá reparado. O sea, todo es en futuro. Es más, es tan futuro que a lo mejor ni se van a montar bici. Así que ese es el antefuturo o futuro compuesto. Por eso se llama compuesto, porque tiene que tener un verbo auxiliar, que en este caso, repito, va a ser haber, para que no se nos olvide. El condicional compuesto, que es el antepostpretérito, es lo pasado es lo repasado, porque es el pasado del pasado. Se utiliza prácticamente en los mismos casos que en el condicional simple, con la particularidad de que el condicional compuesto se refiere a acciones ya finalizadas. En la otra eran acciones que no finalizaban, como que se quedaban ahí, como que se arrastraban. Por ejemplo, en este textito dice, Rosa, si ayer no hubiera llovido, Juanjo y yo habríamos ido a la playa. Haitiana, Aitana, ya te vale. ¿Habrías podido avisarnos? ¿No crees? Se molestó la amiga. Rosa, perdona, creí que no habrías querido venir. Aitana, si nos hubieras llamado, lo habríais comprobado. Además, nosotros vamos siempre a la playa. ¿Crees que habríamos dicho que no? Aquí el habríais es del voceo, ¿eh? Este habríais es del voceo, de vosotros. Vos y vosotros. Vos es el singular, como los argentinos, como los españoles, que todavía usan el voceo. Nosotros en Latinoamérica no lo utilizamos. México México es un país norteamericano, pero es latinoamericano porque hablamos la misma lengua. ¿Sí? Entonces, aquí, si se dan cuenta, inclusive está marcado, habrías podido, volvemos a lo mismo, tenemos que tener el verbo haber conjugado, habrías, o sea, el verbo haber, ¿sí? Habrías podido, es un antepostpretérito, o sea, ya pasó, ya te pasó, no pudiste, lástima.
Ya fue. Después tiene una lista de verbos en el modo indicativo, en los tiempos simples, en el copretérito, el, el pretérito, el futuro y el postpretérito. Los tiempos compuestos, ya todo lo que ya hemos visto, ¿sí? Todo lo que hemos visto ahorita en estos pedacitos, lo tienen resumido en este cuadrito, que si ustedes lo giran o si ustedes lo imprimen, la verdad está hiper chica la letra y ahí se lo dejo. Bien, en la página 19 tenemos los ejercicios. Sustituye los infinitivos por la forma verbal conveniente. Por ejemplo, dice, ahora están todos contentos. Estar es el verbo estar de estamos. Sería, ahora estamos todos contentos. Ayer estuvimos en casa jugando con mis primos. Mientras yo hacía los deberes, no, mientras, ese dice yo hacer los deberes, tú poder prepararme un bocadillo. Eso ya parece indios, pero no indios por ofensa de los indígenas, sino de esos que ponen en las películas. Mientras yo hago los deberes, tú puedes prepararme un bocadillo. Porque se dan cuenta, todo está en singular. Hay que observar eso. Por ejemplo, hace media hora abrir el libro y no leer ni una página. Hace media hora abrí el libro y no leí ni una página. Así van contestando las otras. Completa las frases empleando el tiempo que indica en cada una. Era lo que decía. El verbo raíz, ¿cuál es? Conducir. En el pretérito sería yo conduje. El indicativo es yo conduje. El maquinista condujo el tren. Los sitios de rendir es el verbo, el indicativo. Los sitiados se rindieron, porque es pretérito, o sea, es pasado. El pretérito, recuerden que es el pasado. Los sitios se rindieron tras la batalla. Fíjense qué simpático. Hace algunos años se usaba pretérito. Después se dejó de utilizar pretérito, empezaron a utilizar pasado. Y ahora vuelven a utilizar pretérito. O sea, ya ves que esa es como la moda, definitivamente. Entonces, por eso les comento que tienen que aprenderse los dos nombres que ponen ahí, porque se lo pueden preguntar con la anterior forma con que se nombraba lo mismo. Muy bien, continuamos. Completa el siguiente cuadro con la información que solicita. Silenciaron. Ellos silenciaron. Ellos sería la tercera persona del plural, el número es plural, del tiempo
El modo es indicativo del tiempo si del pasado, pasado. O pretérito, ¿sí? Sí, pretérito. Es presente, pasado, futuro. Pretérito. No, perdón, es pasado. El tiempo es pasado. Es pasado. Lo que pasa es que uno está pasado por algo, porque es futuro, pretérito perfecto o antepresente. Es pretérito, manéjenlo así, como pretérito, que si no está más complicado. Saldré es yo saldré. Por lo tanto, es primera persona del singular, es primera persona, número singular, del tiempo futuro, del modo indicativo. ¿Sí? Y así van llenando esta tablita. Escribe el imperativo de los verbos en infinitivo de las frases siguientes. Recuerden que el imperativo es el que ordena, el que manda. Mover, el verbo mover. Mueve tú las piernas. A para la segunda persona. Y efectivamente es tú. Mueve tú las piernas. Hacer. Haz el trabajo, haz el favor de salir. Conduce con prudencia y así sucesivamente. Y acá les escribe gerundios de los siguientes verbos. Recuerden que los gerundios y los participios. Recuerden que, no sé si vimos los gerundios acá. No vimos los gerundios. Ahorita les explico los gerundios para que puedan, porque los gerundios siempre van de un verbo auxiliar. El participio de saltar, este, el participio de saltar es saltado. El gerundio sería el saltaría. ¿Sí? Sustituye los infinitivos. Ahorita les explico bien lo que es los participios y los gerundios, porque tienen unas terminaciones específicas. ¿Sí? Y ahorita se los explico con calma. Sustituye los infinitivos por la forma verbal conveniente y argumenta tu respuesta tanto correcta como la incorrecta. Ayer estuve en casa jugando con mis primos. Es pasado, ¿sí? Porque es algo que ya sucedió, estuve jugando. Hace 5 años, ir a Madrid con mis abuelos. Hace 5 años, fui a Madrid con mis abuelos. ¿Sí? Y así van contestando cada una de estas. Bien, como mencionamos hace rato, a ver, permítanme.
déjenme nada más. Bueno, como mencionamos hace rato, les iba a decir el participio y el gerundio, donde cómo se conforma, o sea, cómo distinguir el verboide. En el infinitivo, los verbos cuando son verboides terminan en ar, ir. Repito, infinitivo, los verboides en infinitivo son ar, ir, comer, bailar, dormir, caminar. En participio son los terminados en ado, ido. Dormido, comido, sacudido. El gerundio son los terminados en ando, yendo, ¿sí? Comiendo, durmiendo, corriendo, bailando, ¿sí? Es buscar esas terminaciones para saber si están en participio o sea, en gerundio. Recuerden, el participio es ado, ido. Por ejemplo, saltar, saltar sería el infinitivo porque termina en a. Ver es infinitivo porque termina en er. Todos saborear, al, todos están en el infinitivo, pero si son participio o gerundio, pues ninguno de estos viene siendo ni participio ni gerundio, porque el participio es ado, ido y el gerundio es ando, yendo, ¿sí? Entonces acá sería infinitivo, los infinitivos. En gerundio también, los de gerundio son ando, endo, o yendo, ando, yendo. Y en participio vamos a poner los de ar, ir. En participio, ar, ir, saltar, ver, vivir. Prácticamente todos estarían en participio. Ok. Después te piden sustituir los infinitivos en forma verbal conveniente y argumentando. Ya habíamos visto esto. Ayer estuve en casa jugando con mis primos. Y así van contestando estos. Ahora nos vamos a pasar a la parte del verbo, parte 2. Que son los verbos simples en modo subjuntivo. Recuerden que ya vimos el modo indicativo, ahora nos vamos al modo subjuntivo. Eso es lo que hace complicado al español. En el español tenemos modo indicativo y subjuntivo. El modo indicativo tiene pasado, presente, pretérito, copretérito, postpretérito, y tenemos el antefuturo. ¿Sí? Entonces, de copretérito y de postpretérito. Entonces, eso hace, fíjense cuántos modos tenemos. Y aparte tenemos, los tiempos son estos. El modo es indicativo, subjuntivo. Las personas son 6, yo, tú, él, ustedes, ellos, son yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Son 6 tiempos, ¿sí? En el indicativo del tiempo simple. Tenemos el presente, el pretérito, el futuro, el postpretérito, el copretérito, ¿sí? Imagínense cuántos son. Y ahorita vamos a ver, además, no siendo todos, los modos juntivos.
el verbo en modo subjuntivo, el presente se utiliza en enunciados que presentan un escenario presente o futuro. El presente en modo subjuntivo se utiliza en enunciados que presentan un escenario en presente o futuro. Por ejemplo, ojalá gane en el bingo esta tarde. ¿Sí? El verbo ganar, gane, ojalá gane. O sea, estamos hablando del futuro. A mi amiga Catalina le encanta que sea tan positiva, sea del verbo ser, ¿sí? También es el futuro. En el pretérito imperfecto, también llamado pretérito, puede tener sentido en pasado, presente o futuro. Por ejemplo, ojalá trabajara desde casa. Trabajara es pasado. Me gustaría tener un trabajo que me permita, que me permitiera vivir en cualquier sitio. Permitiera es pasado también. No creo que viviera pasado. En una ciudad, si pudiera, pasado. Teletrabajar. Y dudo que me cansara alguna vez del campo. Y dudo que me cansara alguna vez del campo. El pretérito perfecto o compuesto, también llamado antepresente. Nosotros lo conocemos como antepresente. ¿Sí? Conocemos pretérito y el antepresente. El antepresente se utiliza cuando la acción se ha completado y es anterior a la oración principal. La acción puede ser pasada o futura. Pero acá fíjense, se utiliza cuando la acción se ha completado. O sea, ya se terminó la acción y es antes de la oración. O sea, que antes de la oración ya pasó la acción. Por ejemplo, esperamos que la operación haya sido todo un éxito. Haya sido. Haya del verbo haber, sido del verbo ser. ¿Sí? Esperamos que la operación haya sido todo un éxito. ¿Sí? Los familiares podrán ver al paciente en cuanto haya salido del quirófano. Si se dan cuenta, volvemos a lo mismo. El verbo haber, se acaba de cuenta salido. Salido es del verbo salir, pero salido, yo salgo, tú sales, él sale. Salido es pretérito. Él salió, yo salí, él salió, nosotros, él salió, ustedes salieron, todos salimos, ustedes salieron y ellos salieron. Pero como está el verbo haber, porque es el que va para formar el antepresente, porque es antes del presente, es el verbo haber. Yo he salido, tú has salido, él ha salido, nosotros hemos salido, ustedes hayan salido o haya salido. Si es entonces sería la segunda persona, tú, el paciente en cuanto haya salido, tú hayas salido. Es la segunda persona del singular. Porque están hablando de un paciente, no están hablando de los pacientes. ¿Se dan cuenta?
El antepretérito, ya saben que el antepretérito es antes del pretérito y por lo tanto tiene que llevar el verbo haber para auxiliarse. Se utiliza para expresar una acción completada, pasada o anterior de la oración principal. Me extraña mucho que hubieras mandado una postal de la cordillera Cantábrica, ¿sí? Hubieras mandado, el hubieras es el verbo haber. Siempre que ustedes vean haya, es antepresente. Y siempre que vean hubiera, es antepretérito. Así de fácil. Sin tanto, sin tanto drama. El haya es para el antepresente y el hubiera el antepretérito. Y me estoy revisando unas por acá porque quiero que vean. Acá en el antepretérito utilizamos el hubo. El antefuturo es el habrá. Y en el antepostpretérito sería el habría o habría. ¿Estamos? Entonces, esos pequeños detallitos comparativos, pueden ustedes ponerlo como una nota. Voy a ver si le hago una notita por allá para que yo se las vaya poniendo para que puedan identificar, porque esta parte del verbo, la verdad, es la parte que es más tediosa. Los verboides en infinitivo, que era lo que les estaba diciendo, son aquellos verbos que se presentan en una oración de forma no conjugada, es decir, sin remitir a un determinado tiempo o modo verbal, terminan en ar, el, ir. ¿Estamos? Esos son los infinitivos. Es una forma no personal del verbo, es decir, no se conjuga en tiempos verbales. ¿Sí? Por ejemplo, cantar, dormir, ¿sí? Ya están en infinitivo los verbos. Nada más que hacemos es conjugarlo. Los participios adquieren la función de adjetivo calificativo de la oración terminados en ado, ido, tos, ocho, ¿sí? Esto acá. Los participios adquieren la función de adjetivos calificativos. Los gerundios se caracterizan por señalar que la acción se está llevando adelante. Y eso termina en ando y yendo, cantando, cosiendo. Y acá nuevamente les dan una lista que tienen ustedes que checar de los tiempos simples, tiempos compuestos, del modo subjuntivo. En la página 24 les van a pedir que completen los ejercicios, completen las frases completando el tiempo que se indique en cada una. Cerrar, tenemos que poner el presente del subjuntivo. Cuando el presente del subjuntivo. Cuando cerré, no, es cuando cierre, no es el futuro. Cuando cerré el balcón, cuando cierres el balcón, hazlo suavemente. ¿Sí? Es preciso que cada día haya una buena acción
Y así vamos contestando estos. Completa los siguientes cuadros con la información que solicita. Hayas comido. Persona. Tú hayas comido. Primera persona. No, segunda persona, yo, tú. Tú hayas comido. Número, singular, tiempo, futuro, modo, subjuntivo. Y así lo van a hacer con cada uno. Recuerden que en unos es hayas y en otros era hubieras. Acá lo habíamos visto. Adelantito se los dije. Que observaran ese detalle. Que el haya es para el presente y el hubieras para el pretérito. El pretérito, ¿sí? Y el futuro, pues es normal. Después nos vamos al otro ejercicio. Identifica el participio y gerundio de los siguientes verbos y argumenta la respuesta correcta. Saltando, ando. Opción saltando, saltamos, saltado. El verbo saltar, participio. Participio saltado. Sería saltado. ¿Sí? Porque saltando sería el gerundio. Y acá me piden participio. Por ejemplo, no más eso me ponen. Después nos vamos a otra parte.